Como dice el título de este video y según el medio de noticias Bloomberg, la fortuna de los empresarios rusos se han desplomado en aproximadamente 33.000 millones de dólares durante este año. Y la escalada del conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania está a punto de hacer que la destrucción de esa riqueza sea muchísimo mayor. Además, principalmente la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido han aplicado sanciones súper severas a muchos de estos empresarios por tener fuertes vínculos con el gobierno ruso. Por eso en este episodio, el número 180 del TradingView, vamos a conocer a algunos de estos personajes. Y quédate hasta el final del video porque te voy a compartir mis escenarios para esta semana directamente en las gráficas de lo que pienso que puede pasar en tus inversiones, tanto en el mercado de futuro en los Estados Unidos, criptomonedas, el oro y el petróleo. Hola friend, bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy, y me puedes encontrar en las redes sociales como Dani Pérez Trader, sobre todo en Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, que es una cuenta que acabo de crear. Bueno friend, antes de empezar este video, quiero compartir una opinión muy personal, nada tiene que ver y se desliga completamente de todo lo que tiene que ver con MDC Capital Group y MDC Trading Academy. Insisto, esta es una opinión muy personal. MDC no se hace responsable de lo que voy a decir a continuación. Mira, en mi caso, con respecto a todo este tema de las sanciones, quiero decir mi opinión personal, sobre todo desde la experiencia que he vivido siendo venezolano, de los cuales hemos estado sujetos a muchísimas sanciones. Pero lo primero que quiero decir es que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo, eso es natural, eso es normal, eso es sano que pase. Lo importante es que podamos intercambiar opiniones con mucho respeto, porque siento que eso nos enriquece a todos. En mi caso, estoy muy de acuerdo con sanciones a funcionarios o a colaboradores o a empresas en específico que tienen relación con un gobierno en sí. Aquí estoy hablando a nivel general. Siento que son necesarias y siento que también atacan en la mayoría de las veces a las raíces de los problemas. Ahora, no estoy de acuerdo con sanciones en general a todos los ciudadanos de ese país, porque no es lo mismo los ciudadanos de ese país, no importa dónde vivan, al gobierno de su país. Y me podrán decir, bueno, pero es que los ciudadanos son el que eligen al gobierno. No necesariamente, y eso es tema, hay mucha tela para cortar ahí y no me voy a meter. La realidad es que, por ejemplo, como venezolano, a nosotros nos han prohibido, ya, a pesar de todo el problema que tenemos en nuestro país, que es gordísimo, una inmigración impresionante, a pesar de todo eso, muchos no pueden volver a Venezuela. A pesar de eso, también estamos sufriendo sanciones que, a pesar de nosotros ser los dolientes con los que nos ha pasado o los que hemos pasado muchísimos problemas, además tenemos que convivir con sanciones internacionales por algo que nosotros realmente no tenemos el dominio. Por ejemplo, en nuestra industria, que es todo lo que tiene que ver con inversión, hay muchísimos brokers que ya no están dejando a venezolanos abrir ninguna cuenta. No importa si residen en Venezuela o residen fuera de Venezuela. Y no es todos los brokers, o sea, no es algo que está, digamos, institucionalizado en todos los brokers. Eso es algo que nos afecta, ¿entiendes? Porque nosotros deberíamos tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, esas son sanciones a nivel general o que se aplican a nivel general, en algunos casos incluso aplicación a nivel general, que no me parecen adecuadas. Me parece que tienen que ir siempre a los que han tenido la responsabilidad. Por insisto, no, y quisiera, cuando habláramos, por ejemplo, de lo que está pasando en un país, siempre habláramos del gobierno de ese país. En este caso, por ejemplo, de Rusia, es el gobierno de Rusia, no son los rusos. Porque no todos los rusos están de acuerdo con lo que está pasando, o viceversa, con los ucranianos o con los venezolanos o con quien esté en ese momento en la raíz del conflicto, porque son pocos los que toman esas decisiones y no pueden caer todos. Por eso siempre siento que debemos hablar de ciudadanos como tal, porque el ciudadano tiene unas responsabilidades también importantes, incluso la de elegir, pero siento que al final, digamos de alguna forma, cuando pasan este tipo de cosas, son los gobiernos los responsables de ese tipo de cosas. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el video. Quiero decirte que la idea de este video es compartirte un poco cuáles son algunos de los empresarios que considero que es importante conocerlos
y entenderlos, porque es información relevante para nuestros negocios, porque a lo mejor estás invirtiendo en una empresa que tiene relación con esos empresarios y eso puede tener algún tipo de desvinculación desde el punto de vista de tus inversiones, te puede repercutir. Así que es importante. Ya ves cómo todos los vínculos de negocios de estos empresarios rusos generalmente han perdido 33.000 millones de dólares en lo que va de 2022 y es muy posible que sea muchísimo más en los últimos días. Cada día debe aumentar mucho más. Entonces eso debemos conocerlo. Así que voy a hablar sobre algunos. De hecho, aquí en este momento estás viendo algunos de los cuáles son los más influyentes de Rusia. No significa que estos hayan sido sancionados. Yo tengo aquí algunos señalados en amarillo que sí están siendo sancionados o sujetos a algún tipo de restricción. Sin embargo, vamos a ver uno a uno de los que considero que son los más importantes. El primero es uno que se llama, y disculpen mi mal ruso, no voy a pronunciar en ruso, sino lo voy a leer normal, es Igor Sekin. Él es director general de la empresa estatal Rosneft, una de las empresas más importantes, ya tú sabes, petrolera del mundo. Y en este caso, la Unión Europea dice que Sekin es uno de los asesores más confiables y cercanos a Putin y que es su amigo personal. Ese señor queda sancionado. El segundo es Nikolai Tokarev. Este está sancionado tanto por Rusia, por Europa, por Estados Unidos. Él es director general de Transneft. Transneft, por si no la conoces, y he hablado muchísimo sobre esto, es la empresa más grande de oleoductos en el mundo, que está controlada obviamente por el Estado ruso. Al parecer también fue un empresario que sirvió de la KGB y toda esta información que estoy diciendo está en esta fuente que saqué para todo este video. Es de Business Insider, The Economist, también la saqué del canal alemán, el DW, y del economista.es. Hay muchas fuentes que son completamente confiables. Así que este señor, Nikolai Tokarev, que es el director de Transneft, también ha servido para la KGB rusa junto a Putin, que ya ustedes saben que esa es como de donde nació Putin o donde se formó Putin. Y además, por parte de los Estados Unidos han sido sancionadas 2 compañías inmobiliarias que tienen que ver con este personaje, que son de su propiedad, tanto como su esposa y su hija. Y eso es cuando yo hablo de sanciones. No solamente es hacia una persona, sino generalmente es hacia todo su círculo, y eso también me parece que está bien. El número 3 es Alisher Usmanov. El capital de este personaje es de 16.300 millones de euros y está sancionado en este caso por Rusia y por Europa, y es uno de los empresarios que tiene muchísima relación con Vladimir Putin. Tiene participaciones en compañías como la Metajoinvest, que es de acero, y también un diario que se llama Commerçant, según la Unión Europea. El cuarto se llama Petrefabén, que es uno de los principales accionistas del grupo Alfa. También es propietario de uno de los bancos más importantes en Rusia. Y bueno, en este caso, Aben dice que va a impugnar todo este tipo de sanciones, en este caso de la Unión Europea, y es uno, insisto, según la Unión Europea, uno de los empresarios más cercanos a Vladimir Putin. También está uno que se llama Mikhail Friedman, que aproximadamente su capital aproximado es de alrededor de 13.500 millones de euros y es el fundador del grupo Alfa. Siento que esto es uno de los personajes más importantes. Es dueño de los supermercados Día, que en España hay muchísimos, por cierto. Tuve la oportunidad de conocerlos y ha sido como un personaje muy importante desde el punto de vista financiero y también facilitador de negocios dentro de todo el círculo del gobierno, según la Unión Europea. Casi todos estos están impugnando las sanciones, que muchos obviamente van a declarar que son infundadas e injustas. No puedo decir que sí o que no, simplemente la Unión Europea debe haber hecho sus investigaciones, que es lo que se pide que se hagan al hacer este tipo de sanciones. Hay una investigación detrás. Bueno, hay otro que se llama Sergei Rarulgin, que es empresario ruso, de hecho ha sido premiado violonchelista, y es el responsable, según la Unión Europea, de barajar al menos unos 1.800 millones de euros o 2.000 millones de dólares a través de los bancos de empresas offshore, como parte de la red financiera de todo este tema que generalmente construyen este tipo de gobiernos. El número 7 es Alexander Ponomarenko, que es el presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional, que es al norte de Moscú, y es descrito también como otro empresario asociado a Putin. El siguiente sería Gennady
Timochenko, que es uno de los más importantes también considero de todo de este listado, que maneja alrededor de 20.900 millones de euros. Es propietario del grupo Volga, que es un grupo de inversión privado. Investíganlo, es interesante. Es accionista de otro banco que se llama Rossiyá, es CEO de Novatec y es el presidente de la Liga Rusa de Hockey. Imagínense la cantidad de cosas que maneja este personaje. Es ampliamente conocido según la Unión Europea, que es confidente de Vladimir Putin, y también está sancionado por los Estados Unidos, pero ya desde hace muchísimos años. También está uno que se llama Alexei Mordashov, otro de los que considero que es muy importante. Aproximadamente su capital es de 25.700 millones de euros. Es presidente de Severstal, de Server Group, que es citado a menudo como uno de los grupos más ricos de Rusia. Esta lista de sanciones de la Unión Europea, en este caso, que dice que tiene vínculos con responsables rusos de todo lo que tiene que ver con temas del gobierno, y obviamente dice que no tiene nada que ver con las tensiones actuales entre Ucrania. Ya ustedes saben, eso lo dejo abierto, que me imagino que la Unión Europea y Estados Unidos han hecho sus investigaciones. También está otro que se llama Peter Fragdok. Como ves, ya llevamos 10, puedo hablar desde 11, que es el presidente del Banco Estatal Ruso. Eso era algo que ya estaba cantado. Generalmente en Venezuela ha pasado algo similar, y bueno, proporciona, al ser presidente de este banco, proporciona un poco ayuda del sector financiero al gobierno, de todas maneras, desde todo lo que tiene que ver Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y por último, quiero comentarte uno que es bastante mediático, bastante famoso. Estamos hablando de Roman Abramovich. Si no lo conoces, es muy mediático porque es el propietario del Chelsea, del equipo de fútbol que juega de la liga inglesa, pero también tiene una empresa que es del sector minero que se llama Ebras, que también es muy importante. En teoría su fortuna está alrededor de los 14.500 millones de dólares y en teoría se le sitúa como el rico número 122 del mundo, en lo cual es importante. Y bueno, al parecer en este caso ha sido sancionado por el Reino Unido, o al parecer ha sido sancionado por el Reino Unido. No es clara la información. Muchas veces esta información que uno obtiene cuando uno la contrasta no es clara, pero en teoría Abramovich, si podemos ver aquí, ha perdido más de 800 millones de dólares por este conflicto en Ucrania, nada más él, y puso las acciones del Chelsea a la venta tras estas sanciones que se han puesto a todas estas personas o estos empresarios que hacen vida en Rusia o que son rusos, incluso estando afuera, también son sujetos a esto. Por eso digo que siempre cuando vienen estas sanciones deberían ser impuestas siempre a personajes, no a la población o a los ciudadanos en general, que eso no me parece que esté bien, porque ya hay demasiado sufrimiento. Es como si a todos los ucranianos que en este momento están siendo desplazados, que son más de 1 millón, también les pongan sanciones y no pueden abrir cuentas bancarias en el país donde van. Bueno, eso no me hace mucho sentido, a menos que le hagas una investigación y demuestres cosas. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Así que bueno, es interesante. En el caso de Abramovich ha sido un cuento bastante movido, bastante mediático, y pues es un personaje que ya ustedes saben que mueve bastante opinión, y eso lo hace llamarse oligarca, que es una palabra que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos nos da un poquito porque se ha utilizado muchísimo en este gobierno para estigmatizar. Pero en teoría un oligarca es el que tiene, aquellos empresarios que tienen también influencia en la parte política, porque en teoría manejan, pueden manejar hasta monopolios dentro de su industria, y eso hace que, digamos, de alguna forma puedan manejar opiniones políticas. Pero bueno, me parece que a veces la palabra también está un poquito mal utilizada. Insisto, es mi visión muy personal. Así que, Frank, es importante conocer estos personajes, profundice en ellos porque vas a aprender muchísimo, y tal vez alguno de las empresas en las que has invertido tiene relación con este tipo. Fíjense cómo empresas petroleras se han estado desligando de todas sus operaciones en Rusia precisamente por eso. Por ejemplo, BP, que es British Petroleum, se ha estado desligando en teoría de sus operaciones también en Rusia. Entonces, el que tenía inversiones en BP pues ha sufrido una pérdida importante o una desvalorización de su acción precisamente por eso, porque eso tiene una implicación desde el punto de vista bursátil. Así que todo esto debemos conocerlo cuando invertimos dentro de la bolsa de valores o hacemos inversiones. Son cosas que nos afectan directamente, aunque no lo sepamos. Así que es importante documentarse en ese sentido. Bueno, Frank, déjame
déjame saber qué opinas. Si te gusta este contenido que te estoy compartiendo de esto, para mí es importante conocerlo, y un me gusta me hace no solamente saber que reconoces toda esta información de valor, sino también permite que este video le llegue a muchísimas más personas que le interese. Así que bueno, como estamos en el TradingView, vamos a ver mi análisis de las gráficas, de todo lo que estoy esperando que pase esta semana que comienza, que también va a ser muy movida. Hay que estar muy atento a las movidas, a las noticias, y vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver directamente en las gráficas de mis escenarios, tanto en el futuro del mini, el SP500 y el Nasdaq. Vamos a ver criptomonedas, vamos a ver el petróleo, el oro, y súper importante, pues como te digo, todo analizado con las noticias, que me parece que en este momento hay que estar súper pendiente. Bueno, tuvimos un viernes realmente importante con caídas, sobre todo en las tecnológicas, la parte financiera, la parte de seguros, en fin, cayeron de manera importante. El sector salud, las acciones defensivas, energía subió muchísimo, todo lo que tiene que ver con servicios, en fin. La parte industrial de hecho también cayó de manera importante, así que bueno, interesante, un día viernes con caídas fuertes, insisto, en el sector tecnológico, que es uno de los que más pega. Pero si vemos la semana, al final de la semana se logró recuperar, fue bastante sube y baja, y ahora lo vamos a ver directamente en las gráficas, pero lo que más me interesa es el sector financiero. El sector financiero ha bajado de manera importante en los últimos días. Obviamente todo este tema de las sanciones a Rusia, a su banca, eso tiene unas implicaciones importantes. Y si lo vemos directamente en las gráficas, vámonos al futuro del mini del SP500. Ahí podemos ver gráficamente en una temporalidad de un día, vemos cómo claramente el mercado ha estado con movimientos muy fuertes hacia arriba, muy fuertes hacia abajo, con área de soporte y resistencia claramente identificada. Yo les decía a ustedes que para mí este soporte era importante. En mi escenario de más alta probabilidad es que el mercado todavía suba y llegue más o menos a los precios de 4.430, 4.500. Ahí va a haber una zona de resistencia importante, sobre todo alrededor de los 4.450, que es donde está la línea 200. Pero ¿qué me lleva a tener esa conclusión? Al menos en estas primeras de cambio de la semana pasada, bueno, les decía que, digamos, de alguna forma el mercado pareciera que ya había entendido el dinamismo de la guerra, y digamos que de alguna forma encontró, digamos, un lugar para poderse así mantener como en un estatus de entendimiento. Sin embargo, en los últimos días de la semana, todo el tema del ataque que recibió una planta nuclear en Ucrania, eso creo que ha exacerbado un poco desde el punto de vista del inversionista cómo se siente, y eso está afectando a los mercados porque genera más incertidumbre. Las palabras de Powell durante la semana, digamos que siento que calmaron un poco el mercado, pero al final de la semana ya no hubo nada que hacer con todos esos ataques. Si vemos aquí, y ojo, estos simplemente son consecuencias de lo que está pasando allá. Obviamente hay una incertidumbre importante, y eso vuelve al mercado mucho más emocional que otra cosa. Además que venimos de todo el tema de cambio de política de monetaria por parte de la Reserva Federal, lo cual hace que el mercado también entre en un periodo de incertidumbre, sobre todo en temas de la tasa de interés, las valorizaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros simplemente vemos las consecuencias de esas decisiones que toman las personas que tienen la batuta en todo lo que tiene que ver con el mando, y nosotros buscamos proteger nuestro portafolio, que de eso se trata, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digamos que el mercado, fíjense cómo empezó la semana muy abajo con el gap importante. Luego el mismo día el mercado lo cubrió, y no hemos salido de esas áreas con oscilaciones fuertes entre área y área, y no logramos salir. Eso sí, ¿han habido oportunidades? Sí, pero con movimientos bastante erráticos. Es decir, hemos tenido un mercado oscilante. Sin embargo, hemos tenido movimientos, sobre todo en los premercados, muy fuertes hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que espero? Si el mercado logra pasar el precio de 4.280, con seguridad tendremos oportunidades hasta el precio de 4.161, posteriormente 4.122 y 4.075, donde para mí los compradores más fuertes van a estar alrededor de los 4.000. Así que cada vez que lleguemos a esas áreas vamos a tener, digamos, algún aguante. Sin embargo, para mí los compradores reales están en ese punto. Ahora, si no logramos
logramos pasar esa área tan fuerte que ha venido ya desde varios días, podríamos llegar entonces nuevamente a la resistencia de 4.388 y si logramos pasar de ahí, bueno, lo que les decía, podríamos llegar a los 4.450, que está representado más o menos alrededor entre estos dos puntos importantes en esta gráfica más a corto plazo. Si vamos directamente entonces al NQ, que es el índice o el futuro que representa el Nasdaq, digamos que de alguna forma también, digamos, el mercado los últimos 2 días cae con fuerza y nos damos cuenta que ahí al tocar el soporte el mercado sigue aguantando. Sin embargo, el NQ pareciera indicarnos que sí, definitivamente esto podría ser considerado un retroceso para mayor continuación. Eso lo esperaremos ver en el índice de la volatilidad, que ya lo vamos a ver. Si vimos aquí en la gráfica más a corto plazo, también un vaivén entre área y área. Vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo el mercado ha respetado esta línea de tendencia, se logra romperla ahí, tratando de buscar y entender un poquito cuál es la estructura que hay internamente entre estas dos áreas. Pudiéramos llegar nuevamente al precio de los 14.076. Si vemos el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, en este caso el SP500, nos damos cuenta que después de superar el soporte, el mercado tampoco baja, o sea, es decir, después de superar la resistencia, no hace un máximo más alto, pero tampoco pasa el soporte. Entonces hace una vela doji justamente en este punto, a ver si entonces hace que el mercado pueda bajar desde el punto de vista del VIX. Eso significaría que las acciones deberían empezar a subir. Vamos a ver cómo empieza la semana con esa grata sorpresa. Ojalá sea así. Todo depende de lo que pase entre Rusia y Ucrania y si termina definitivamente de haber algún tipo de acuerdo en ese sentido, lo cual de verdad está bastante difícil. Si nos vamos directamente a las criptomonedas, vamos a empezar con el Bitcoin. En este momento justamente miren cómo todas están cayendo de manera importante, al menos todas las que tengo aquí en mi watchlist, todas caen brutalmente, un efecto en masa con todo lo que está pasando. Y les decía yo en videos anteriores que estamos justamente en una resistencia y justo de la resistencia cae fuertemente, no logra superarla y bueno, caemos a niveles. En el caso del Bitcoin ya estamos un poquito por debajo de los 40.000. Recuérdense que esto está siendo grabado el viernes justamente a las 4:15 de la tarde, después del cierre del mercado de operativo, así que ustedes saben que el fin de semana esto se mueve también. Sin embargo, en este momento estamos esperando que el Bitcoin pudiera llegar entonces a los 37.200 y ahí decidir si va a hacer un movimiento nuevamente alcista como lo hizo anteriormente, o digamos que de alguna forma vamos a seguir cayendo, que pudiéramos llegar incluso al precio de los 29.600. En este momento hay incertidumbre. Para mí, mientras no pasa el precio de los 37.000 o 36.800, digamos que todavía puede seguir el vaivén de subir y bajar con fuerza. Y este es el mismo patrón. Fíjense cómo hay una correlación muy positiva con el Ethereum, exactamente el mismo movimiento. Vamos a ver, miren cómo en la resistencia justamente cae. Vamos a ver entonces si el mercado logra salir de ahí o definitivamente pudiéramos llegar al precio nuevamente de los 2.200. En el caso de Cardano, también en la resistencia justamente se da ese movimiento bajista importante. Estamos muy cerca del soporte y si logra caer de ahí, cuidado porque se pudiera venir con mucha fuerza hacia 0.44. Pero en fin, en estos tres instrumentos que acabo de escribir, mi expectativa mediano a largo plazo sigue siendo alcista, lo cual para mí son oportunidades interesantes de compra. El oro nuevamente otra vez llega a la resistencia de 1960, en este caso está en 1968. Vamos a ver si logra pasarla para así llegar al precio, mi precio objetivo de los 2000, pero recuérdense que aquí hay muchísimos vendedores. Mi expectativa sigue siendo en este caso alcista, como les he venido diciendo desde el principio de año. El petróleo, wow, miren cómo el petróleo en este caso ya está en 116, llegó a estar en 100, en el caso del WTI llegó a estar sí en 116. Vamos a ver qué pasa y si se enfila entonces hacia mi precio objetivo de 133, pero por aquí podría venir un retroceso nuevamente al área de los 106 y ahí a ver qué va a pasar. Pero interesante, el petróleo sigue hablando, ¿verdad? Casi que gritando. Las noticias con respecto a la semana entrante. Lunes y martes no hay noticias. Bueno, un alivio desde el punto de vista económico. No hay noticias económicas. No estoy hablando de noticias en general, sino económicas. Vamos a ver el miércoles todo lo que tiene que ver con inventario de crudo, que es muy importante. El job opening, también importantísimo. El jueves vamos a tener todo lo que tiene que ver con inflación. Ya saben, va a ser el día más importante de la semana. La solicitud de subsidio por desempleo. Y por último, el viernes, todo lo que tiene que ver con el sentimiento del consumidor
preliminar. Pero el día importante de noticias económicas va a ser el día jueves con respecto al tema de la inflación. ¿Ok? Bueno, Frank, ¿qué opinas sobre las sanciones a los empresarios rusos? ¿Crees que son desproporcionadas o estás de acuerdo con ellas? Me gustaría leerte aquí en los comentarios con muchísimo respeto, por favor, ya que de eso se trata, que sea de forma constructiva y eso yo lo valoro demasiado. Por último, te agradezco que hayas llegado a esta parte del video, así que no te olvides de suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho, porque siempre estamos compartiendo información de muchísimo valor sobre el mundo de las inversiones y del trading. Soy Dani Pérez y me puedes conseguir en las diferentes redes sociales, pero especialmente en Instagram, YouTube, TikTok y Twitter como Dani Pérez Trader. Te mando un abrazo y nos vemos entonces en el próximo episodio del Trading View como todos los domingos. Bye, friends.